está la entrada de aire desde el exterior hacia el interior. Es un fenómeno que no nos damos cuenta. Prácticamente la atmósfera o una presión atmosférica, o según lo que nosotros lo queramos medir, un 760 milímetros de mercurio, es lo que estamos respirando o la presión afuera. Cabe mencionar que la presión pulmonar es negativa, entonces todos estos fenómenos fisiológicos tienen que vencerse para poder dar la respiración que nosotros conocemos como tal. Una vez entra el organismo, que en la nariz las vibrisas humidifican el aire, lo calientan o cambian la temperatura según las necesidades o demandas del cuerpo, a través de ya la difusión que se da dentro de los capilares distales a nivel pulmonar, se da un concepto que lo vamos más adelante a conocer, que no es nada más que se retire el O2 y se deja el CO2 en un carrito, que este carrito lo vamos a mencionar como que fuera la hemoglobina, que es el encargado a través de la fase o nivel 3 del sistema hemodinámico de distribuir todo el oxígeno y los nutrientes por toda la economía corporal. Entonces, el fenómeno de la respiración, involucra varias etapas. La primera es a través del centro nervioso, que van a ser encargados de la ventilación pulmonar. Tenemos centros o puntos distribuidos sistémicamente que nos van a ayudar a diferenciar cuando una respiración es normal y cuando es anormal. Como mencionábamos anteriormente, en signos vitales, la respiración de Kussmaul. En pediatría la vemos o encabezando principalmente como una cetoacidosis diabética, que no es más que el intercambio o la polipnea que se ve francamente aumentada en todas las etapas o patrones respiratorios a nivel del sistema bronquial y alveolar, en donde ocurre este proceso de intercambio de gases. El inhalado y el expelido. Acá hay varias patologías respiratorias, principalmente por mencionarles el asma, que se van a diferenciar si es sibilancia, o un proceso a nivel distal como estertores finos o crepitantes, para poder observar un tipo de respiración que no es la adecuada. Otro punto que nos sirve de referencia es la anatomía o la caja torácica. La pared torácica en sí, no solamente los huesos o los tendones o los músculos están involucrados, sino también depende de una ventilación adecuada que se va a dar el proceso de difusión a nivel alveolar, como les mencioné un poco en signos vitales. Si hay un proceso de obstrucción, entonces puse de ejemplo el fajero, no va a haber una adecuada distribución o expansión de la caja torácica. Esto va a limitar a nivel del otro proceso la membrana alveolo-capilar que se difunda de manera adecuada los gases. En el aparato circulatorio, los elementos encargados de transportar los gases va a ser prácticamente la hemoglobina. Puntos importantes acá. La hemoglobina tiene que estar en unas concentraciones normales, porque cuando ustedes tengan, por ejemplo, en el servicio social a un paciente que tenga anemia, va a decir, pero me canso rápido, siento que me falta la respiración, siento que hasta como que subo, me pongo azul. Claro, imagínense que la hemoglobina es el carrito que transporta el oxígeno y los nutrientes. La hemoglobina está baja, por lo cual el contenido arterial de oxígeno va a estar meramente disminuido. Entonces, puede de que el intercambio sea el adecuado, es decir, a nivel anatómico esté todo funcionando normalmente, a nivel de los centros respiratorios esté todo adecuado, pero quien es el encargado a través de la fase 3, como les mencionaba, de distribuir todo hemodinámicamente está disminuido. Obviamente la anemia con mejorar, ya sea si es muy franca, se necesita transfusiones, o si no con elementos como mejorar la nutrición o sales ferrosas. La embriología, más o menos allá un esbozo bien chiquitito de esto. Por la cuarta o quinta semana es que se inicia a través del bioartículo respiratorio unos esbozos pulmonares que provienen del intestino primitivo, es decir, del intestino exterior. Se van a dar un reborde de lo que se va a parecer a la tráquea junto con los esbozos pulmonares principales. Acá ya se puede hacer una diferenciación mínima de cuál sería el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. A medida van avanzando esto, se dan los rebordes traqueosofágicos. Mencionar de que acá en este proceso embriológico es donde pueden darse alteraciones, como por ejemplo, alteraciones del tabique que puede llevar a una fístula traqueosofágica, o alteraciones en las cuales se puede dar una hipoplasia pulmonar.
que generalmente es unilateral o una alteración del corazón, que esto va a dar un proceso más anteriormente, cuando ya se dé el desarrollo, de que no se desarrolle adecuadamente el superior, el lóbulo superior, el lóbulo inferior, o alteraciones de que probablemente esté desarrollado el lóbulo superior o una parte del lóbulo, pero no el contenido que compete a toda esta región anatómica. En pediatría se diferencian 21 a 23 generaciones. ¿De qué depende esto? Del tamaño pulmonar. ¿Cómo así? El desarrollo pulmonar lo vamos a dividir en fases, son 5. La fase embrionaria, que se da de la tercera a la séptima semana, es donde se da el desarrollo de las vías aéreas mayores. Ahí les mencionaba los vasos pulmonares, la tráquea junto con los bronquios principales. La pseudoglandular es de la séptima a la decimoséptima, en donde ya aparece la circulación pulmonar. Debido al aumento de las demandas de estos, es necesario proveer más oxígeno a los tejidos que están en desarrollo, como por ejemplo el desarrollo del árbol bronquial hasta los bronquioles terminales. Acá es donde el crecimiento vascular sigue, porque la vasculogénesis no se detiene, sino que a través de que se dé un aumento de la demanda, como les mencionaba, tienen que suplirse. Por ejemplo, acá en la fase pseudoglandular, que coincide con las semanas de que se puede tener por definición un aborto, ya se da un bloqueo de esto. Entonces no hay aumento del desarrollo, no hay una vasculogénesis y por supuesto no hay un mayor desarrollo pulmonar, como por ejemplo en las trisomías o síndromes de cromosómicos como Patau. En la fase canalicular prácticamente son 10 semanas de diferencia de la 17ª a la 27ª, ya se da la formación de los acinos. También acá empieza la diferenciación en la formación de el contenido que va a tener propiamente el pulmón, que va a ser principalmente proteínas, en la cual nosotros conocemos como la lipometilina y la acetilcolina, que no es más que el desarrollo que lo va a llevar al pulmón para que sea apto. De la 28 a la 36 semanas, si ustedes se fijan acá, cuando roten o ya pasen por ginecología, a ellos se les agarra desesperación cuando los niños tienen menos de 36 semanas. Es precisamente por eso, porque no está desarrollado el árbol traqueobronquial, la fase sacular, y acá donde inician ellos el desarrollo de la fase pulmonar. En otra lámina, en esta, pues prácticamente al nacer se concluye la fase terminal sacular. ¿Por qué? Recordemos que a nivel embrionar, a nivel fetal, los pulmones están desarrollados, pero tienen en su interior líquido. Entonces al nacimiento, cuando ya se da el intercambio de líquido por aire, es cuando la fase sacular termina, porque los alvéolos se distienden en toda su anatomía, desde la fase que se dé la entrada del oxígeno, el cierre de la glotis, cuando ya pase una distribución completamente distal, o sea, donde se dé el intercambio alvéolo capilar, se va a dar por terminada la fase sacular. Recordémonos de acá, es una fase muy importante porque, a diferencia de un lactante, los recién nacidos jamás van a superar el 100%. Por lo tanto, cuando ustedes pasen por partos y ustedes, satura 95, satura 96, satura 92, Dios mío, no se preocupen porque se está dando un intercambio o una fase de adaptación. De 88 a 92 es algo aceptable que el recién nacido esté respirando. Por supuesto, tenemos que esperarnos hasta inclusive en un poquito más de 10 minutos si no hay una patología asociada para que la saturación mejore. No así hasta el 7 u 8 años, que ya se va a dar terminada el desarrollo pulmonar. Hay una literatura que menciona 7 años, hay otra literatura que lo menciona que son hasta los 8 años. Varían. ¿Qué es lo importante del desarrollo de la anatomía en pediatría? Y esta es una pregunta muy importante que probablemente se las hagan en alguna tutoría, en algún examen, qué sé yo. Bueno, es fundamental entre la anatomía del paciente pediátrico con adulto. Principalmente es por esta estrechez máxima que se da a nivel del cartílago glicoides, porque si ustedes se fijan, la forma del cartílago es totalmente diferente a la forma del adulto. La forma del adulto es una forma que puede tener un ligero rectángulo, no una forma cónica como esta. Entonces, si hay una obstrucción por algún proceso traumático, por algún proceso inflamatorio, por algún proceso anatómico,
A cada uno de nosotros nos preocupa porque el paciente pediátrico es más difícil de recuperar y nos puede dar un paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio o un síncope, lo que sea, a diferencia de este proceso anatómico. Otras variantes anatómicas. La caja torácica es diferente a la del adulto. En el adulto ya está formado todo su proceso de osificación. Sin embargo, la caja torácica del paciente lactante, sobre todo de los neonatos, es más blanda. Hay una mayor distensibilidad de esto, lo que dificulta de que la expansión costal sea adecuada. Pueden tener una expansión tanto en el ámbito antero, en el diámetro, mejor dicho, antero-posterior, como el diámetro transversal o el diámetro horizontal. Y es precisamente por la flexibilidad que tiene la caja torácica, es de que aumenta el trabajo respiratorio. También aumenta su frecuencia respiratoria, pero como algo considerado hasta este punto fisiológico. Por eso lo mencionaba, el parámetro más sensible para poder determinar que un paciente esté en una dificultad respiratoria franca es que nos vayamos a las tablas, cuánto respira el paciente neonato, cuánto respira el lactante y por supuesto las respiraciones que nosotros tenemos. Otra variante, como la vamos a ver más adelante, es el músculo diafragma. Y por la distensibilidad tanto de la musculatura como de la caja torácica ósea, tiende a ser mayor fácilmente de que se fatigue. Por los mecanismos de contracción, subsecuentemente va a ser menos eficaz. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la interrumpe y con gusto lo vamos a aclarar. Mencionar de que a nivel del paciente pediátrico hay varios cartílagos que van a estar involucrados. Algunos son pares, algunos son impares. Los cartílagos impares, la epiglotis, tiroides y la cricoides. El cricoides es la variante anatómica más fundamental en el paciente pediátrico, lo repito. Cartílago del tenoides, los cartílagos de Santorini y los cartílagos de Wismar. Para verlo un poco a nivel anatómico, por ejemplo, cuando nosotros ventilamos a un paciente pediátrico, nos basamos en las cuerdas vocales. Esto es una diferencia biofundamental, porque cuando se introduce el endoscopio nos vamos a ubicar en las cuerdas vocales verdaderas que tienen una forma de D invertida. Nos ubicamos también en el cartílago o en la epiglotis, mejor dicho, y acá es donde nosotros vemos el fondo, que sería la vallécula, que es donde ponemos el laringoscopio para poder hacer la distensión. Los cartílagos cuneiformes, junto con alguna alteración del tiroides y los cricoides, por ejemplo, un paciente que sea hiperreactor, se ve bien difícil porque estos sangran fácilmente y nos van a obstruir esta que es el punto de visión principal para poder hacer la ventilación. Algunas variantes anatómicas, estos pacientes van a tener una vía anterior lateral, una vía anterior lateral izquierda derecha o inclusive posterior. No, si es un paciente que ya es crónico, esto se ve alterado increíblemente. Esto se ve súper bonito, pero un paciente ya sea con una ventilación crónica solo se ve literalmente un hoyo con mucha sangre y muchos cartílagos de cicatrización. Uno es un poco más bajo a nivel de bronquial. A nivel bronquial prácticamente vamos a seguir un proceso de una fase tridimensional, por decirlo así, que sigue un modelo geométrico dicotómico de forma irregular. Es decir, las ramas que van a estar con una longitud, con una angulación que son diferentes a las usuales, según las variantes anatómicas que pueden tener. Por ejemplo, los bronquios en cada una de sus fases, nosotros conocemos que el bronquio principal derecho es de mayor diámetro y es más vertical. Por ende, los niños cuando se tragan cualquier situación se va a ir al bronquio principal derecho y se da un proceso de obstrucción. El bronquio principal izquierdo, a diferencia, es de menor diámetro y más horizontal. En esas fases que son las ramas bronquiales, vamos a tener segmentos, por ejemplo, apical, los segmentos costales, el segmento basal posterior, basal medio, basal anterior. En cambio, en el izquierdo, como ya lo vamos a ver, otra variante anatómica que nos va a hacer diferenciar de esta es lo que está constituido por lóbulos. Dentro de la bifurcación o ramificación bronquial
las fases se dividen en 23, inclusive 24 generaciones. Lo importante de acá es que las primeras 16 son consideradas o son llamadas, mejor dicho, como transicionales, porque acá no hay ningún contenido anatómico para que se genere el intercambio gaseoso. Es decir, esto es un espacio muerto que lo vamos a dividir en dos, que ahora vamos a hablar más adelante. En los restantes, es decir, de la 16 a la 23, inclusive a la 24, en la literatura lo toma, sea el intercambio gaseoso. Entonces, esta es la fase de el intercambio principalmente. Acá, la zona de difusión, que era lo que más o menos estaba dándoles a conocer, será principalmente en la fase terminal de los sacos alveolares. Esta se divide a su vez en primera, segunda y tercera generación. Algo bien importante también es de que los primeros segmentos bronquiales hasta más o menos la 16ª tienen cartílago para que se pueda generar y estar firmes. En cambio, las fases distales de la 17ª a la 23 o 24 tiene alteraciones que se podrían considerar libres, pero por todo el contenido intrapulmonar, estas permanecen fijas. Claro, a menos que haya alguna obstrucción o algún componente de una variación anatómica. Cada sino pulmonar, prácticamente es toda la estructura pulmonar dentro de un lóbulo pequeño, puede contener hasta 8 generaciones del mismo para poder dar un proceso de apertura dentro de su luz y que se llenen de aire. Son estos pequeñitos que ustedes ven acá. A mayor escala serían estos. Esto de los poros de Kohn ya lo vamos a hablar más adelante. Dentro de la circulación pulmonar, el aporte o la irrigación de esto se da principalmente por dos arterias principales. Por supuesto, la pulmonar, que proviene del ventrículo derecho y contiene la sangre desoxigenada, y el aporte bronquial, que proviene del ventrículo izquierdo, que trae la sangre oxigenada. El pulmón en sí lo vamos a diferenciar: ápice, el lóbulo superior, el lóbulo superior de contralateral, y hay dos fisuras a nivel del lóbulo derecho: la fisura horizontal, que divide el lóbulo superior del lóbulo medio, y la fisura oblicua, que divide el lóbulo medio del lóbulo inferior. Cada una de las bases de los segmentos pulmonares, a diferencia del izquierdo. El izquierdo, la fisura oblicua, diferencia el lóbulo superior del lóbulo inferior. Hay una estructura que se llama la língula, que se puede considerar como la parte del lóbulo medio del homólogo contralateral, pero funcional y anatómicamente los vamos a dividir: 3 para el derecho, 2 para el izquierdo. Acá radiológicamente vamos a tener algunas escotaduras o algunos segmentos, como por ejemplo la escotadura cardíaca, que no es más que una depresión que se van a formar en los lóbulos pulmonares de la vena ácigos, de la vena ácigos, y otras estructuras dentro del pulmón que suelen diferenciarse o suelen dar unos falsos positivos a la hora de una interpretación de una placa. Esto es toda la estructura de la que prácticamente estamos hablando. A nivel venoso, por supuesto, tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, de que no se logra ver. Él tiene su trayecto de la circulación de la parte de la cabeza y del cuello, en donde tenemos la unión de la subclavia con la yugular interna, que forma la vena innominada, el tráqueo brachiocefálico, que prácticamente va a ser la unión del contralateral derecho. Esto, a nivel pulmonar, es bien importante porque hay unas malformaciones cardíacas que van a dar una desembocadura totalmente diferente. Esto que fisiológicamente lo estamos viendo acá en un drenaje anómalo de venas pulmonares totales va a ser a nivel izquierdo, que se va a dar una nueva vena que prácticamente las pulmonares no se van a unir en esto que podemos observar acá, sino que se van a unir en la vena cava superior. Pero ese es otro piso. Dentro de la ventilación colateral, en su inmensa sabiduría, Papá Dios dio estas estructuras. Por ejemplo, una ventilación colateral, por ejemplo, los polos de Kohn y los canales de Lambert, cuando hay unas alteraciones, ya sea por moco que obstruyen en la circulación o de la ventilación normal que vimos anteriormente, estas estructuras van a ayudar para que no colapse
no sé, una atelectasia o un aumento en sus modificaciones de la atelectasia a nivel pulmonar. Recordar, atelectasia es el colapso de un segmento pulmonar, ya sea parcial o dentro de su totalidad. Una atelectasia en una placa la vamos a ver como una radiopacidad, o sea, se va a ver blanco el pulmón contraído en su parte, y esto ya sea por moco o por sangre, por líquido, pues vamos a hacer la diferenciación. Acá, esquemáticamente, vamos a tener una diferenciación dentro de los vacinos pulmonares. Acá es una circulación colateral. Esto no es normal, sino que estos mecanismos son compensatorios del pulmón para que no pueda darse un colapso dentro de toda su estructura. Hablando del espacio muerto, es un volumen fisiológico que no se está determinado o constituido en el intercambio gaseoso, se divide en dos, muerto anatómico y muerto alveolar. Juntos forman un volumen aproximado de 150 ml, que es un volumen que vamos a tener nosotros en consideración cuando un paciente lo metamos o esté sujeto a ventilación mecánica. 3 patrones normales. El índice de Q normal, que es 0.8, este número sale de dividir los 5 litros que tenemos en una circulación normal junto con una capacidad funcional o una capacidad vital de 4 litros. Entonces, si nosotros dividimos 4 entre 5, vamos a tener 0.8. ¿Para qué o por qué me sirve esto? Esto es el esquema pulmonar dentro de la variabilidad distal de los vacinos pulmonares, que van a estar ventilados, perfundidos de una forma simétrica según unas etapas que las vamos a mencionar en otra lámina. Normalmente acá está una adecuada ventilación, o sea, un adecuado intercambio, una adecuada dispersión del aire en el pulmonar. Esto que vemos acá es simula, asemeja un vaso sanguíneo en el cual viene el oxígeno acarreado por la hemoglobina, topa la estructura pulmonar y se da el intercambio gaseoso, o sea, se deja el contenido rico en oxígeno y en nutrientes a cambio del CO2. Luego, todo este proceso regresa a la circulación sistémica para darse su cambio a nivel de otra estructura que la vamos a mencionar para que pueda darse esto normalmente. O sea, un índice de Q normal de 0.8, estamos hablando de un paciente que no tiene ninguna alteración sistémica o hemodinámica en su base pulmonar y en su base circulatoria. ¿Qué sucede cuando aumenta el espacio muerto en un paciente? Supongamos que a nivel pulmonar derecho todo está normal, pero a nivel pulmonar izquierdo hay algo que me está obstruyendo la circulación de este paciente, es decir, va a estar adecuadamente ventilado, pero va a estar déficit, ya sea total o parcial, su perfusión. Entonces, ¿qué va a pasar? El índice de Q normal que ya conocemos va a estar aumentado arriba de 0.1, es decir, hay un aumento del espacio muerto, porque B, el Q, que es perfusión, y B, que es ventilación, va a estar aumentado. En este caso sería la ventilación, no la perfusión. Diferente sería un efecto shunt, o sea, como por ejemplo en las cardiopatías, un efecto de izquierda a derecha o derecha a izquierda en el cual pulmonarmente todo está normal, pero el efecto shunt significa de que, por ejemplo, la sangre que viene para realizar el intercambio gaseoso, ya sea contiene demasiado contenido de CO2 o no se dé. Entonces acá vamos a tener que va a haber un aumento de los gases, no así de la perfusión. Es decir, va a ser adecuadamente perfundido, pero no ventilado. ¿Entendieron esa parte? ¿O los confundí? Si no, lo repito, porque sí es importante que lo entiendan para que continuemos. Yo sí quiero que me lo repita, Doc, me perdí un poco. Vaya. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ok. Los 4 litros que tenemos de aire en el organismo, a través de la suma de volúmenes pulmonares,
Eso es lo que normalmente va a estar en el cuerpo. La perfusión, que son 5 litros de sangre que nosotros tenemos normalmente. Entonces, cuando dividimos este número entre este, nos va a dar un índice de Q normal que es 0.8. ¿Qué sucede? A veces podemos tener mayor ventilación que perfusión o mayor perfusión que ventilación. Esto va a alterar la relación del índice de Q normal, ya sea para que lo dé más de 0.1 o menos de 0.1. Y lo normal, una respiración normal lleva el aire, el oxígeno, se da el intercambio de toda la fase de transición del espacio muerto, llega a nivel de los racimos pulmonares y acá tenemos todo el contenido rico en oxígeno, está listo para que pueda darse el intercambio. O sea, aquí tenemos toda la materia prima. Digamos que nosotros llegamos, por mencionarlo así, no sé, al Burger King. Entonces, pedimos todas las hamburguesas, todo el combo súper agrandado. Vienen ustedes en su BMW y llegan en el delivery. Entonces, obviamente, el delivery es la sangre, o sea, llega la sangre con la hemoglobina, con todo el contenido de oxígeno que se va a dar el cambio. O sea, aquí vamos a hacer el cambio de CO2 por O2. O sea, el pulmón va a entregar todita la sangre limpia y la hemoglobina a través del sistema circulatorio va a entregar toda la sangre sucia que viene de la circulación sistémica. O sea, ustedes agarran la hamburguesa, dejan el dinero y se van para su casa, y eso sería el índice de Q normal. ¿Qué sucede? Cuando hay una alteración de la perfusión, o sea, ustedes llegan al Burger King o piden el combo súper agrandado, pero ya sea que no tienen dinero suficiente para pagar, o que no tienen, qué sé yo, van en una bicicleta y se van a tardar un montón. ¿Cómo así? El pulmón limpió, da todo el contenido arterial, oxígeno, listo para que pueda ser entregado. Pero a nivel circulatorio, esto se ve alterado. ¿De qué forma? El pulmón, hay un proceso de una variable ahí que nos está dando el intercambio gaseoso. Es decir, por ejemplo, en esta parte de acá donde tiene la gran X, hay un aumento del espacio muerto. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro de la circulación que no le genera ese intercambio. O sea, no se da esto que normalmente tenemos acá. Dejo el oxígeno y agarro el CO2. Acá hay una parte de que sí se puede dar, podría ser en el pulmón derecho, de que si se dio todo, se te entrega el CO2 y se agarra el O2. Pero acá, sistémicamente, hay un problema en la sangre, ya sea por un efecto de que no se esté irrigando bien, un problema circulatorio, pero el pulmón está dispuesto a dar todo el oxígeno, no así el CO2, no se da ese intercambio, no, algo sucede a nivel de la perfusión que no me lo ayuda. O sea, ventilatoriamente está bien una ventilación adecuada, pero no así perfundido. Vámonos al otro punto. Hacemos el pedido en el Burger King y vienen ustedes acá, pero aquí vamos a tener una mezcla de ustedes, de unos que ya comieron y otros que no comieron, y piden algo o vienen muy hambrientos, mejor dicho, y solo piden un econocombo y ya. Entonces ustedes saben de que eso no los va a ajustar. O sea, si ustedes se fijan acá, esta flechita me está indicando de que se da una adecuada ventilación. Esta parte de acá, si ustedes se fijan, la flechita no está completa, significa de que la ventilación no está siendo adecuada. Acá, la perfusión sí es adecuada, pero el efecto Shunt significa de que, aparte del proceso de la ventilación que no sea adecuada, el efecto Shunt significa de que, por ejemplo, una cardiopatía, como por ejemplo una tetralogía de Fallot o una CID que sea bastante grande, se va a mezclar la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada y entonces vamos a tener una sangre que viene contaminada
Es decir, viene ya mezclada con oxígeno, con CO2, y así hacemos el intercambio y no va a ser el adecuado. Es decir, se mezcla junto con este proceso de acá, de que viene todo CO2 y no se da el intercambio con O2, vamos a tener una mezcla con una disminución progresiva de la saturación del paciente. O sea, se va a dar un efecto de una ventilación adecuada, pero no así una perfusión. Una perfusión adecuada, no así una ventilación. Acá se da una ventilación adecuada y no una perfusión. Aquí tenemos una perfusión y una ventilación adecuada. ¿Nos perdimos otra vez? Si me lo vuelvo a explicar de otra manera, no hay problema. Hoy sí entendí, bueno, yo sí entendí. ¿Seguras los demás? Sí, yo igual, gracias, doctor. Sí, doctor. Vale. Entonces, en el proceso de la respiración se distinguen varias fases. La ventilación. ¿Hola? Disculpe, dice mi compañera Ruth que si por favor la deje entrar, que se le salió por su internet. Vale, ahorita. Vale, ahí estamos. Entonces, en el proceso de la respiración se distinguen varias fases. La ventilación pulmonar, o sea, el aire entra en los tubos, o sea, la tráquea, los bronquios, llega al pulmón, en donde se da el intercambio gaseoso, lo que mencionaba, y luego, cuando este intercambio gaseoso ya ocurrió, se va el transporte sanguíneo de esos gases para su subsecuente metabolismo celular. Esto en condiciones de aerobiosis, no de anaerobiosis. Entonces, el flujo sanguíneo pulmonar recibe la totalidad, prácticamente es bien interesante porque solo son 2 órganos en todo el cuerpo que reciben el 100% de la perfusión sanguínea. Obviamente el corazón y los pulmones para todo su proceso de limpieza, por mencionarlo así. Dentro de la totalidad del volumen sistólico que se recibe en el ventrículo derecho, que en condiciones normales es prácticamente igual al ventrículo izquierdo, un ejemplo de que el recién nacido tiene un gasto cardíaco muy elevado, prácticamente en 900 a 325 ml por kilo. Esto refleja una tasa metabólica aumentada con un consumo de oxígeno más elevado. Imagínense en los pacientes recién nacidos que el gasto cardíaco está bien elevado. Pongámosle ahí una cardiopatía congénita o un proceso respiratorio, esto se ve aumentado y por eso es que los pacientes, como nosotros mencionamos, los tullidos por excelencia son los neonatos, pero es precisamente por su fisiología. No voy a andar mucho de esto porque lo explicaron dentro del proceso de signos vitales muy bien. Nuestro centro respiratorio está distribuido en varias fases. Amnéusica, que prácticamente junto con el centro neumotáxico van a ser reflejo del proceso de inspiración, es decir, uno va a dar una excitabilidad para que esto se aumente y el otro va a ser un proceso de inhibición. Esta inhibición prácticamente va a ser un proceso como de seguridad para que no se dé un colapso pulmonar a nivel propiamente del paciente. A nivel sistémico están distribuidos varios quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores lo que van a hacer es que van a responder dentro de las variaciones en base a los iones, principalmente el ion oxidrilo o el hidrógeno, ya sea para aumentar la respiración o para disminuirla, y que esta, al final de cuentas, puede ser una compensación para poder darse un adecuado intercambio gaseoso de una manera parcial o una manera total, dependiendo de lo que nosotros queramos. Esto lo podemos medir a nivel de los... No sé si les molesta la otra voz que está en otro compañero trabajando. ¿O no la escuchan? ¿Sí, no? Sí sabía, pero lejos, doctor. Sí, sale.
Vamos a coordinar. Bueno, nos quedamos acá. Bueno, dentro de la caja torácica, hablamos en una fase 3D, es importante varias situaciones. La primera es de que hay pacientes que van a tener alteraciones a nivel de la columna vertebral. ¿Cómo puede ser? Una cifosis, una escoliosis o una combinación de estos, una cifoescoliosis. O vamos a tener alteraciones también de estos a nivel costales, ya sea me salió lo que referencia, ya sea para que lo podamos observar de diferente manera. ¿Cómo así? Tenemos que las primeras 7 u 8 costillas se le llama tipo. ¿Por qué? Porque están constituidas de una cabeza, un cuerpo y unas superficies que se van a articular. Las siguientes tienen una variabilidad que se pueden diferenciar, como por ejemplo la 11 y 12 son las flotantes porque no llegan a su estructura en la parte anterior junto con el esternón, y la de la octava a la 10ª son diferentes también. ¿Por qué? Porque se unen unas con otras, no así junto con las vértebras tipos que se unen tanto a nivel costal en la parte de la columna vertebral como en el esternón. ¿Para qué me sirve esto? Para la mecánica de la respiración. En la caja torácica, que es bastante importante, también vemos unas alteraciones que se llaman pectus cavatum y pectum carinatum, que nos van a dar un proceso de respiración totalmente diferente al que ustedes y yo tenemos, pero la musculatura también la vamos a dividir en una inspiratoria, o parte de los músculos de la inspiración, y los músculos expiratorios. Dentro, por favor, si se corta más o menos unos 5 minutos, vuelven al mismo enlace para continuar con la clase. El músculo de la inspiración más importante es el diafragma. El diafragma lo vamos a ver como en forma de cúpula. Una cúpula ya sabemos de que tiene una base que se puede ver para todas las estructuras si ustedes están sobre ella. Eso del diafragma sirve porque aumenta o sube y baja dependiendo el tipo de respiración o el patrón respiratorio que tengamos. Dentro de los otros músculos de la inspiración que participan están el músculo escaleno, el esternocleidomastoideo, los músculos del cuello y del ala de la nariz. Por eso es que nosotros vemos que un paciente con un patrón respiratorio marcado, vemos aleteo nasal, vemos como que hace un proceso de movimiento o cabeceo o movimiento del cuello por el esternocleidomastoideo, por los músculos escalenos y por supuesto por el diafragma. Acá lo tenemos. El músculo esternocleidomastoideo jala la caja torácica junto con los intercostales para que ésta pueda extenderse mejor. Los intercostales internos, los oblicuos, estos son los músculos también expiratorios, ayudan o competen también cuando se ve el proceso de la respiración y el diafragma se relaja. Acá lo vamos a tener más esquemado. Cuando los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo para que pueda darse la entrada pasiva de todo el contenido de aire, o sea, la aireación de los pulmones. Al revés, con la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan y se relaja, es decir, la caja torácica sube para que pueda darse la expiración y todo los pulmones pueda salir. Imaginemos que acá entra el aire, llega a los pulmones, el diafragma cuando está en inspiración se relaja, o sea, baja, hay un descenso de esto para aumentar el volumen pulmonar, disminuir la resistencia del aire y pueda entrar el oxígeno y el aire. Al revés, el ascenso del diafragma junto con la relajación de los otros músculos disminuyen el volumen pulmonar
y se da un cambio también dentro de las presiones pulmonares para que el aire pueda salir. Otras estructuras acá son las pleuras. La pleura parietal, que es un componente endosado en sí, junto con la pleura costal. Mencionar que la pleura parietal no lo duele, la que duele es la pleura costal por las terminaciones nerviosas. Hay un espacio virtual que no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad o la van a tener o tienen la curiosidad de poner 2 vidrios con agua. Prácticamente se hace imposible separarlos entre sí porque se adosan y las estructuras se tornan diferentes. Lo mismo sucede con las pleuras junto con el líquido pleural, que esa es su función. Cuando hay procesos externos, como por ejemplo aire, agua, sangre u otro tipo de líquido, se da la fusión pleural o el derrame pleural y esto aumenta su tamaño. Por ejemplo, cuando tenemos un neumotórax o un hidrotórax, hemotórax, se va a llenar todo el espacio pleural, va a disminuir el sí. Durante la expiración pulmonar hay mayor gas dentro del pulmón que presión, entonces esto invierte totalmente las presiones y sale totalmente el aire. Sin embargo, hay un volumen que tiene que quedarse por fisiología dentro del pulmón para que esto no se coloque. Solamente para ubicarnos otra vez. En la inspiración vamos a tener que los músculos intercostales se van a contraer. Al contraerse, estos hacen de que las costillas se eleven y el diafragma se contrae. Es decir, los intercostales jalan para arriba, el diafragma jala para abajo y esto aumenta el volumen de la caja torácica y entra el aire a los pulmones. Durante la expiración ocurre lo inverso. Los intercostales se relajan, o sea, la caja torácica va para abajo, el diafragma se relaja y la caja torácica va para arriba, disminuye su volumen y el aire sale de los pulmones. Acá quiero ver cuántos están conectados o alguno que necesite. Pues no han estado todos, están bien poquitos. Dentro de la inspiración, acá está totalmente distendido el pulmón. Es decir, los intercostales jalaron la caja torácica, el diafragma jaló, la caja torácica en buen salvadoreño jaló para arriba, jaló para abajo y aumentó el volumen. Por lo tanto, el aire entró sin problemas, junto con el cambio de las presiones. A diferencia de la expiración, se relajaron los intercostales, se relajó el diafragma, buen salvadoreño, empujó para abajo y empujó para arriba, bueno, y disminuye su volumen proporcionalmente. O sea, se va a dar la salida del aire. Dentro de la pleura, mencionarles de que hay 2 pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Estas estructuras permanecen adosadas entre sí, como les ponía el ejemplo de 2 vidrios. Si ustedes mojan 2 vidrios y los unen, es prácticamente imposible o cuesta un puño separarlos. Lo mismo sucede con las pleuras y con el líquido pleural. El espacio pleural se ve afectado ya sea por aire, agua, líquido o mezcla de este y va a doler la pleura costal, perdón, la pleura parietal. La pleura visceral no duele. El espacio que va a estar entre estas estructuras es el espacio pleural. Es el que se va a llenar con neumotórax, hemotórax, hidrotórax, etc. ¿Entendimos lo de la mecánica de los pulmones con la musculatura? Solo ya saben, si no... Sí, Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno. El pulmón tiene 2 propiedades, las propiedades elásticas del pulmón y las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son las que ya hablamos, que involucran la caja torácica y los músculos. Las elásticas es
prácticamente el mejor ejemplo que les puedo poner. Ustedes agarran un elástico y lo estiran hasta más no poder. Hay un punto en que ustedes van a seguir con el elástico, pero o se revienta o se revienta. Pero si ustedes aflojan o disminuyen la fuerza que está proporcionando la distensión del elástico, regresa a su normalidad. Lo mismo sucede con el pulmón. La diferencia acá es de que el aire que está entrando en el pulmón tiene un volumen limitado, pero el aire que queda en el pulmón, a medida de ustedes pueden hacer un esfuerzo junto con los volúmenes pulmonares que ya les voy a mencionar. Por más que traten de sacar aire del pulmón, por más, siempre queda algo que se llama volumen residual, que traducido junto con otro volumen se llama capacidad residual funcional. La compliancia pulmonar, que es delta D sobre delta P, es decir, el incremento de volumen por cada incremento de presión del pulmón. O sea, imagínense ustedes tienen una bombita, hacen presión, digamos que vale una unidad de esa presión, entra una unidad de volumen al pulmón y empiezan a soplar. Eso nos ayuda a nosotros mucho cuando manejamos pacientes con ventilación mecánica, porque, por ejemplo, patologías como una neumonía, se necesita una gran cantidad de presión para poder lograr un volumen determinado para que el intercambio gaseoso sea efectivo. O al revés, se necesita un aumento de volumen muy significativo para poder lograr la presión necesaria para que se dé ese intercambio gaseoso. Eso se llama volutrauma, cuando explotamos el pulmón, barotrauma, cuando se revienta totalmente el pulmón. Hay otros conceptos de ventilación mecánica que se involucran bajo esta premisa de la ventilación, de la compliancia pulmonar. Pero si no es el caso, hasta que de alguno de ustedes lleguen el Bloom, pues ahí nos lo vamos a explicar. Expresado en una gráfica, tenemos nosotros de que acá está el proceso de la inspiración. O sea, por cada aumento de presión, causa un aumento de volumen. Aumenta el pulmón, el volumen, aumenta el pulmón, el volumen, aumenta el volumen, pero hay un punto en que ya por más que presión o por más volumen que le metamos, ya no va a haber un cambio. Entonces, sí va a haber un cambio, pero no necesariamente de beneficio del paciente, sino que el balotrauma, borotrauma, un montón de traumas que pueden haber. Disminuye la presión que se le está haciendo al pulmón en condiciones fisiológicas y esto es la expiración. Disminuye la presión por cada cambio de volumen, disminuye la presión por cada cambio de volumen y llega hasta el volumen residual que tenemos nosotros en los pulmones. Entonces, la compliancia puede ser alterada por alteraciones ventilatorias o trastornos hemodinámicos o defectos de la pared torácica o ocupantes. Efectos hemodinámicos, un choque. ¿Cómo lo traducimos esto? Alteración del BQ, o sea, vámonos para atrás. O sea, aquí. Tenemos, por ejemplo, el paciente chocado, no va a haber una perfusión adecuada, una masa ocupante a nivel pulmonar, no va a haber una ventilación adecuada, o un paciente con un neumotórax o con un hidrotórax y esté chocado. O sea, no vamos a tener ni una perfusión ni una ventilación adecuada. Dentro de otro concepto bastante importante es la tensión superficial. La tensión superficial o la expiración es un fenómeno pasivo que se debe a la tensión superficial existente a nivel alveolar y a nivel del elasticidad del pulmón. Esto genera en la superficie de los alveolos un intercambio aire-agua que va a ir disminuyendo por una ley que se llama Laplace. ¿Cómo es esto? Bueno, para los que pensaron en su momento, como yo, odiaba las matemáticas, miren a dónde vino a caer, en medicina y en pedia, que no vemos matemáticas, y miren todo lo que calculamos. Imaginémonos en un globito, el globo A y el globo B, o sea, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Entra todo el aire, sería la tráquea,
pero hay un problema a nivel del pulmón derecho, ya sea una masa ocupante, ya sea un problema anatómico, o ya sea un problema de perfusión, una isquemia pulmonar o algo. Todo el aire se va a ir por gradiente a donde exista de área de mayor presión a menor presión. Cualquiera pensaría que podría ser al revés, ¿verdad? O sea, de este que está más cholo lo vamos a pasar para allá, pero es totalmente al revés. ¿Cómo se ve traducido esto? A la ley de Laplace, es decir, 4 veces el diámetro o el 4t sobre r, es decir, 4 porque trabajamos 2 alvéolos sobre 1, traducido de otra forma. El nivel de la vía aérea es el diámetro expresado a la cuarta potencia. Todo esto nosotros lo calculamos en un paciente con una ventilación mecánica, porque ¿cómo puede verse esto? El paciente cianótico no mejora la saturación y puede haber una masa ocupante acá o algún problema. Probablemente esté colapsado ese alveolo. Nosotros lo que hacemos es un reclutamiento alveolar. Mejoramos las presiones en el ventilador para que esto pueda insuflar un poco y que el desplazamiento del área de mayor presión de menor presión a mayor presión no se dé, o sea, no se invierta todo eso, y podemos tener una mejor oxigenación del paciente. Esto se ve también afectado cuando hay problemas con el factor surfactante. Ya sabemos de qué se produce y se almacena en los neumocitos tipo 2. Allá por la 36, a veces 34 semanas de edad gestacional, ya un paciente puede estar, o un fetito puede estar en condiciones óptimas para poder sobrevivir si se le ha dado una maduración pulmonar. Ya sabemos de que el principal constituyente son los fosfolípidos en un 78%. Hay 4 tipos de proteínas dentro del factor surfactante, A, B, C, D. Y esto en un 78% está constituido por dipornatilfosfatidilcolina. El componente proteico de las 4 proteínas que les mencioné solo es un 9%. La resistencia al aire también depende del flujo o de la viscosidad de este o de la combinación de estos. ¿Por qué? Porque la longitud del tubo, el diámetro y el flujo van a influir mucho en el tipo de trayecto que este va a tener, ya sea un trayecto recto o un trayecto chocante en sus paredes. ¿Cómo así? Bueno, ya les voy a explicar en otra lámina. El flujo puede ser determinado o puede ser limitado por otras situaciones, como por ejemplo, si el radio disminuye. Un paciente con una bronquiolitis va a dar un edema a nivel distal de este, va a disminuir su diámetro. Un paciente con un asma va a haber una secreción excesiva de moco y va a disminuir o sea, va a aumentar el espacio muerto. La disminución del aire va a verse en la parte superior de la vía aérea y en la parte distal, si se acumula moco, lo va a hacer más viscoso y va a disminuir no solo el trayecto, sino también la permeabilidad de este. Y va a aumentar la resistencia del gas y la resistencia de la vía aérea. Esto se va a traducir en un paciente con una proporción restrictiva u obstructiva. Por ejemplo, el asma. El asma ya sabemos de que se va a ver alterado. La inspiración y expiración normalmente es 2, 1. 1 para la inspiración, 2 para la expiración, hablando en segundos. Un paciente con asma, el aire entra fácilmente, pero por el aumento del moco, la disminución de la vía aérea, la expiración se va a ver más prolongada, que inclusive se pueden medir hasta 3 o 4 o 5 segundos. Angulaciones también muy agudas o cambios bruscos del diámetro. Un paciente con una escoliosis va a ver una mayor angulación de la vía aérea y este aire o va a chocar en sus paredes. Parte de este se va a regresar, el otro va a ir a la parte distal del pulmón y va a disminuir mucho su resistencia. Por supuesto, la densidad del gas. ¿No se han fijado ustedes de que, por ejemplo, cuando corren con un ambiente de más frío, sienten que como que el aire, dice uno, le llega heladito al pulmón? Sí le llega así. Entonces la densidad del gas está aumentada
y hay un aumento del trabajo respiratorio. Por eso es que se cansan más cuando ustedes, que son bien atletas, como todo estudiante de medicina, cuando hacen ejercicio en temporada de diciembre. ¿Cómo vamos a expresar la resistencia de la vía aérea? A través de la ley de Poisson-Williams. El radio es 8 veces la longitud del tubo por la viscosidad del gas, entre pi por el radio al cuadrado. No se preocupen, no les voy a preguntar absolutamente nada de esto, sino que es necesario que ustedes lo tengan en consideración. ¿Por qué? A diferencia de un adulto con un lactante, había un corte sagital de parte de la vía aérea, normalmente va a ser 4 milímetros, o sea, es bien pequeño. Imaginemos que el paciente tiene una bronquiolitis, tiene un croup, tiene un vil pinche catarro, va a haber un edema de la vía aérea y esto puede disminuir hasta 1 milímetro. Entonces vamos a tener el paciente con quejido, vamos a tener el paciente con toda la clínica respiratoria que ya conocemos, porque va a disminuir hasta un 75% su longitud. A diferencia del adulto, que son 8 milímetros, cualquiera de las patologías que ya les mencioné anteriormente, la resistencia solamente va a aumentar, sí es cierto, aumentan 3 veces, a diferencia del niño, porque puede ser una vez del radio a la cuarta potencia, pero el área transversal ni al 50% lo disminuye. Por eso es que un adulto se va a ver más compensado todas las patologías respiratorias, a diferencia que tenga una insuficiencia renal, un APOC o cualquier cosa de los adultos. Esto nos va a dar 3 tipos diferentes de flujo. El flujo laminar es el bonito, el que va rectecito, que no choca con nada, que no genera ningún ruido respiratorio audible. El flujo turbulento es el que por mayor resistencia dentro de la vía aérea, ya sea por las angulaciones, por la disminución de su diámetro, choca con la vía aérea y va a ocasionar ruidos transmitidos, sibilancias, o en la parte distal lo que ya nosotros sabemos, los perejinos, crepitantes, etc. O un flujo combinado que puede ser transicional según la identificación de este o según la clínica del paciente. Este es un flujo turbulento, choca con todas las paredes de la estructura. El flujo laminar continuo, sin ningún tipo de problema. Dentro de los volúmenes van a ser 4 principalmente. El volumen tidal o el volumen corriente que en toda la vida nosotros nos aprendimos son 500 ml, pero esto es en un adulto. Las capacidades pulmonares no es nada más que la suma de los volúmenes corrientes. Por ejemplo, los volúmenes pulmonares. Por ejemplo, la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad vital y la capacidad residual. Ojo, la capacidad residual es el aire que queda en los pulmones para que este evite su colapso. O sea, un volumen residual es el que queda allá, en la parte del fondo, en la parte distal, donde ustedes quieran mencionar, del pulmón, para que continúe distendido y el alveolo no se colapse. Tenemos volumen de reserva respiratorio más volumen residual, que va a dar la capacidad residual funcional. Este concepto de capacidad residual funcional en el pregrado a nosotros no nos interesa mucho, pero es muy importante. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que ve el amor de su vida, que le está poniendo los cuernos, se le va a salir todo el aire y toda la vida. Entonces, la capacidad residual funcional es lo que va a impedir que te desmayes, que te desmayes o que te mueras en ese momento, para que no se les olvide. El volumen corriente son 500 ml. Es lo que entra y sale en una respiración normal. Volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente forman la capacidad inspiratoria. Todo esto de que, cuál es el chiste cuando nosotros medimos los volúmenes pulmonares en una espirometría. Un paciente asmático va a tener disminuida sus volúmenes respiratorios, un problema anatómico va a haber disminuida su capacidad inspiratoria, su capacidad vital y por ende toda su capacidad pulmonar total. En pedia, todo es volumen cc por kilo. El volumen corriente es 6 a 7, el volumen residual son 20 cc por kilo.
Los volúmenes de reserva inspiratoria y expiratoria van a variar según la suma de estos para poderlo sacar. Ya mencioné que las capacidades no es nada más que la suma de los volúmenes. Algo importante, las zonas de West. ¿Por qué? En la zona 1, en la zona 1 prácticamente va a haber un aumento de la presión alveolar. Es decir, la presión alveolar, el aire, va a ser mayor que la perfusión, va a ser menor que el venoso. Entonces acá hay un aumento del espacio muerto fisiológico. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando hay un problema como tuberculosis, el bacilo se va donde esté mayormente aireado. La zona 2 de West, hay una presión arterial mayor que una presión alveolar y una presión alveolar menor que una presión venosa. Acá, en la zona 2 de West, es donde se da adecuadamente el intercambio alveolo capilar, o sea, la difusión de los gases. En la zona 3 de West, la presión arterial es mayor que la presión venosa y esta es mayor que la presión alveolar. O sea, acá hay mayor presión arterial y presión alveolar, acá hay mayor presión arterial y acá la presión arterial y la presión venosa, o sea, la perfusión pulmonar es mayor que el componente alveolar. Cuando ustedes se acuestan, estas zonas de West cambian. Un paciente enfermo cambia totalmente todas estas zonas. Pero doctor, entonces, ¿por qué me está explicando las zonas de West? ¿Qué significado tienen? ¿Por qué sirven? ¿Cómo me lo voy a comer en la vida? En esto. Acá estaríamos hablando de una zona 2 de West. O sea, hay una ventilación y una perfusión adecuada en el espacio muerto, que sería prácticamente ¿cuál? Y no sea valiente que no va a contestar. Y se va a ganar la pregunta de examen, que sería esta. Y por supuesto, en el espacio C sería ¿qué zona de West? Se murieron los 22. A ver, y bueno. Porque eso es tan simple, sirve para dar un manejo a un paciente con inhaladores. Los escalones de la oxigenación. Hay dos conceptos bien importantes. Ventilación es la entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos. Difusión es el movimiento de las moléculas desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, que tiene prácticamente lugar en la membrana alveolo-capilar, o sea, acá. Que este concepto de hematosis es la difusión de oxígeno desde los alvéolos a los capilares y el paso de los dos componentes de aire subsecuentemente. Entonces, aquí tenemos el aire que viene, o sea, el índice normal, ventilación-perfusión. Aquí tenemos el aire que viene con todo el oxígeno bien bonito. Y aquí tenemos la hemoglobina que trae toda la sangre sucia, o sea, todo el CO2 de la economía corporal. Viene la hemoglobina y le dice al alveolo, vaya, aquí te dejo. Y le deja todo el CO2. Viene el alveolo y le dice, pum, le pasa, le dejo todo el oxígeno. Y lleva la hemoglobina todo el componente a nivel pulmonar. Entonces, imagínense que aquí viene la hemoglobina con todo el CO2, pero aquí hay un problema de aire, o sea, no se está dando una ventilación adecuada, no se va a dar este intercambio. O sea, el oxígeno no va a pasar en la hemoglobina, el CO2 sí, pero prácticamente se va a ir la hemoglobina con la misma saturación de oxígeno que venía o con una en menor cantidad.
O sea, el índice de ventilación-perfusión va a ser inadecuado. Va a estar bien perfundido, pero no ventilado. A diferencia de el alveolo, que tiene todo su componente de oxígeno, bien bonito, y viene la hemoglobina y se queda esperando. Uy, ¿qué pasó? O sea, hay una buena ventilación, pero no una buena perfusión. Esos son los tres que les mencionaba. Zona 2 de West es esta, lo normal. Entonces, don oxígeno tiene varias formas de pasarse en la sangre. Prácticamente las que nosotros conocemos es la unida de la hemoglobina y el que está unido al CO2. Esto lo vamos a tener cuando se une un gradiente de presión transportado, disuelto en el plasma, que lo podemos medir a través de los gases arteriales con la PaO2, o unido a la hemoglobina, que lo vamos a ver en forma de saturación. Recordar de que la saturación de oxígeno funciona a través de infrarrojo. El infrarrojo pulsa en el dedo, viene la hemoglobina, absorbe esos haces de luz y lo traduce en forma de porcentaje. Por eso es que nosotros vemos 100%, 90%, 50%, bla, bla, bla. Y el disuelto en el plasma es un parámetro de referencia prácticamente para medir a nivel pulmonar. Pregunta que hacen en los pases de visita. Y le dicen, ¿cuáles los gases que me sirven para medir la función pulmonar? ¿Gases venosos o gases arteriales? Ustedes le dicen con toda propiedad. Son los gases arteriales. Porque es a través de la PaO2 que voy a evidenciar si se está dando un adecuado valor sanguíneo del oxígeno. Y el metabólico es en los gases venosos. Eso como para la vida de ustedes. El valor en sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. Cuando está unido a la saturación de oxígeno, era lo que les mencionaba, se transporta a través de la oxihemoglobina. La capacidad de la hemoglobina máxima tiene que ver con algunos factores dependiendo de la curva de disociación de esta, dependiendo de factores externos, dependiendo de la hemoglobina, dependiendo del aporte del paciente. La saturación prácticamente una regla acá que nosotros utilizamos, que es el contenido arterial de oxígeno, en el cual vemos la PaO2, vemos la hemoglobina, unas variantes que son 1.33, la presión parcial de oxígeno, y se hace una fórmula, pero eso es prácticamente resuelto para su vida, es contenido de 2, contenido entre 2%, ahí vamos a tener la saturación. No les voy a poner ningún ejercicio de esto para que no se vayan a confundir. Les voy a explicar acá. La curva de disociación tiene una forma de S normalmente. ¿Cómo la interpreto? ¿Es a la izquierda mía o a la izquierda de la curva? Es a la izquierda de la curva. Entonces, la P50 es la presión parcial de oxígeno para que la hemoglobina o la saturación se eleve a un 50%. ¿Qué valores o qué tendencias me van a ocasionar el efecto Bohr, que quiero que ustedes lo busquen, y el efecto de Aldal, que quiero que ustedes lo busquen para que sepan la diferenciación entre cada uno de ellos? A la derecha de la curva me la va a disociar temperatura baja, alcalosis, una disminución de la 2,3-difosfolisarato, alcalosis de hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque la hemoglobina fetal jala el oxígeno y mantiene una concentración más adecuada para poder seguir dando nutrientes a la economía corporal del cuerpo. La metahemoglobina, es decir, son más ávidos al oxígeno. A la izquierda me la deriva hipertermia, acidosis y aumento del CO2. Entonces, un poquito más traducido, a la izquierda significa de que no suelte el oxígeno, se lo agarra y se lo lleva y no se da el intercambio. Disminución de la dosis de disminución de la temperatura o hipotermia, disminución de la PSO2, un aumento del pH o alcalosis, hemoglobina fetal o aumento de la cantidad de hemoglobina ligada al CO2, con la metahemoglobina, lo que decíamos. A la derecha, libera oxígeno, o sea, lo da todo. Cambios en la 2,3-difosfolisarato, con hipertermia, un aumento de la PSO2,
de pH o una acidosis, y aumento de la sulfohemoglobina, como puede darse en algunos casos de algunas patologías características de que, por ejemplo, el paciente está azulito, totalmente azulito, y ustedes le ponen el saturómetro y aquí, pero mire, satura el 100%, entonces, no sé, pintaron al paciente o qué le pasó. No, es una sulfohemoglobinemia. Hay que darle manejo a esto porque el paciente sí está azul. O sea, no hay un intercambio alveolar capilar adecuado, pero satura al 100% porque todo lo está liberando. ¿Qué tanto se confundieron con la curva? ¿Entendieron cuándo es derecha, cuándo es izquierda? Sí, doctor. Entonces, ¿por qué o para qué me sirve la curva de lesización de hemoglobina? Porque una saturación al 100% me está dando unas presiones características. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Tener una saturación del 98-100% para tener valores de todos aceptables. Cuando ustedes ven que el paciente tenga una saturación del 80%, una PaO2 de 48, o sea, hay un aumento del consumo de oxígeno exagerado y el paciente ya va a entrar en anaerobiosis porque no es capaz de soportar eso. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Sí, no? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Con lo que está explicando con lo de la zona y que preguntó a qué zona corresponde el espacio muerto. Yo quiero ver si entendí. Vaya, la zona 2 sería índice BQ normal, ¿verdad? Así es. La zona 1 sería que hay mayor ventilación que perfusión y ahí es donde puso el ejemplo del bacilo de Koch. Entonces el espacio muerto es la zona 3, que hay ¿cómo es? Hay perfusión, pero hay menor ventilación, así sería. Bárbara. Así Exacto. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, entonces nos vemos el sábado a las 4 para la siguiente clase. Más no me equivoco, creo que es neumonía. Bueno, eso sería todo. Doctor, y en cuanto a la bibliografía, Mira, fíjate que esta clase la he preparado un montón de artículos, para serte sincero. Hay un poquito de Nelson, pero bien poquito, unidad de cuidados intensivos de Francisco Rusa, hay varios artículos de fisiología pulmonar que les he preparado, pero no se preocupen, no les voy a preguntar tantas cosas fumadas. Solo les voy a preguntar lo que esté o les haya explicado acá en la clase y lo que más o menos, o mejor dicho, términos que están cabal así en las diapositivas. Tori, ¿no nos puede pasar la diapositiva, por favor? Y se lo voy a pasar. Gracias.